conservativo y cómo calcular su campo que lo hace conservativo. Entonces pensemos en este campo. F es y cuadrado 2xy más coma 3 no, 2xy más e a la 3z coma 3y e a la 3z. Entonces pensemos que este es el campo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que me pidieron calcular el trabajo. Recuerden que es el trabajo, es calcular la integral de línea sobre un campo. Entonces me dijeron calcule el trabajo que se gasta la partícula viajando de tal punto a tal otro por tal curva. ¿Sí? Si yo quiero calcular eso, pues entonces necesito parametrizar la curva, ¿correcto? Y luego entonces necesito componer el campo con la parametrización y multiplicarlo producto punto con la derivada de la parametrización. Pero pues imagínense, este proceso es larguísimo porque ahora pasamos de 2 componentes a 3 componentes. Y además no sabemos cómo es la parametrización, porque cuando es un segmento lineal es fácil, ¿no? Porque las derivadas son constantes, bueno, y es fácil la parametrización. Pero ahora piensen, por ejemplo, que a uno le han dado, digamos que x es logaritmo de t, que y es seno de t, y que z es t al cuadrado. Entonces imagínense cómo va a quedar cuando uno haga toda la composición acá. Y cuando haga el producto punto uno tendría que integrar esa función, ¿correcto? Entonces sería un problema muy difícil. Sin embargo, lo que veíamos la clase pasada es que si el campo es conservativo, no me interesa la parametrización, porque uno lo único que tiene que hacer es evaluar la función que su gradiente es el campo conservativo en el punto final menos la función, esa función evaluada en el punto inicial. Y entonces fíjense que ya no tendría yo que utilizar la parametrización, no tendría ningún sentido ponerme a utilizar la parametrización, ¿correcto? Entonces por eso cuando vayan a hacer una integral de línea sobre un campo, lo primero que uno debe preguntarse es, ¿será que el campo es conservativo? Porque si el campo es conservativo, las cuentas son simples, ¿correcto? Si no es conservativo, pues nada, me toca necesariamente utilizar la definición, ¿correcto? Bien, entonces intentemos ver si es conservativo utilizando esta proposición. Entonces, es conservativo el campo, pues en este caso de 3 componentes, si gradiente cruz f es igual a 0. Entonces recuerden que el producto cruz uno lo calculaba como un determinante, ¿no? Ponía aquí I, J y K, donde I representaba la primera componente, J la segunda y K la tercera. Aquí ponía el segundo vector. En este caso fíjense que estoy poniendo el gradiente, pónganlo así, derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, ¿correcto? Y como aquí tiene 3 componentes, pues pongamos P, Q y R. Para nuestro ejemplo, ¿quiénes serían? Y cuadrado 2xy más e a la 3z, ¿correcto? Y K, derivada con respecto a z, 3y e a la 3z. ¿Me siguen todos? PQE. Entonces lo que su compañera me decía es, a ella le queda difícil pues como recordar el orden aquí para determinar si es conservativo. Pues este criterio sirve para 3 componentes. ¿Cómo? Pues cuando aplico la segunda, aquí pongo un 0, ¿correcto? O sea, si quiero utilizar este criterio para 2 componentes, pongo aquí un 0 y hago todo ese determinante y al final me va a dar esta condición, ¿correcto? Claro, pero parece mucho más simple para 2 aprenderse este. Sin embargo, es equivalente.
acuerdo? Este contiene el resultado de dos componentes. Bien, entonces recordemos cómo es el producto cruz. Entonces uno tapa, para la primera componente, tapa la primera columna, ¿no? Y allí calcula su determinante, Fíjense que aquí sería derivada de y por esto. No piensen que es por, sino aplicada. Entonces es derivada de esta función con respecto a y, menos derivada de esta función con respecto a z. ¿De acuerdo? En este caso, entonces quedaría derivada de esta función con respecto a y, 3e a la 3z, menos derivada de esta función con respecto a z. Esto es 0 y queda ella misma por la interna, 3e a la 3z. ¿Correcto? Y ahí ya la primera componente nos dio 0. Si alguna de ellas ya no es 0, ya no es conservativo. Necesito que todas las componentes me den 0 para que sea conservativo. ¿De acuerdo? Para la segunda, tapo el del centro, ¿no? Recuerden que el del centro lleva signo negativo, entonces va a ser al revés, no así, sino primero así. Entonces derivada de esta con respecto a z, 0, menos derivada de esta con respecto a x, 0. Entonces la segunda ya inmediatamente es 0. Sí. ¿El del 0? Sí. Sí, o sea, recuerde que usted cuando va a calcular, entonces para este determinante usted empieza más, menos y más. ¿Sí? Entonces tapa la primera, cancela la primera fila y la primera columna. Entonces le queda este determinante de tamaño 2 por 2. Entonces derivada de este con respecto a y menos derivada de este con respecto a z. Luego tapa la segunda, pero y tapa la segunda y la primera fila. Le quedó estas dos y estas dos. Y a ese le calcula el determinante. Solo tenga en cuenta que como es una posición negativa, no lo haga primero este por este, sino más bien primero en el sentido contrario. ¿Correcto? Y aquí dio esta derivada de esta función con respecto a z, 0. Y derivada de esta función con respecto a x, también 0 porque no tiene x. En el segundo minitérmino de la primera componente, El segundo minitérmino, ¿no? ahí es 3 Euler a la 3z. ¿Cuál? ¿Este? No, abajo. Este. ¿Es a la 3z o por z? A la 3z. 3z. Gracias, sí, correcto. 3z. Bien. Aquí, K. Tapamos el tercero, ¿no? Entonces quedaría la derivada de este con respecto a x. ¿Qué daría? 2y. Menos la derivada de este con respecto a y. También 2y. Como es negativo, pues entonces al final todo me quedó. Y entonces puedo afirmar que sí es conservativo. ¿Les quedó claro o no? Sí. Pues entonces- repetir la última parte. Tapé el tercero. O sea, tapé la primera fila y la tercera columna. Me quedó esta matriz. Y aquí calculo el determinante de tamaño 2 por 2. Pero entonces igualmente se puede hacer 2 por 2 y no hay necesidad de hacer exactas. Por ese método. Para Claro, o sea, verificar si es conservativo. si por ejemplo este campo fuera solamente estas dos primeras componentes y la tercera no existiera, todo es. Recuerda que si no existe la tercera, pues no hay c. Entonces piense que este era y 2 xy. Pues voy a poner aquí y cuadrado 2xy y aquí 0. Y hacer todo. Cuando usted haga toda esa cuenta, le va a quedar solamente que la única condición es que estas dos sean iguales. ¿Sí? O sea, igualmente tiene que hacer exactas. ¿Para dos componentes? Para dos componentes no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué razón? Primero, porque no está definido el producto cruz para dos componentes. ¿Sí? Entonces, no sé si le entiendo la pregunta. ¿Sí les entendió la pregunta o no? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí no hemos terminado, ¿no? Porque aquí pues lo único que determinamos ¿qué es? Que sí existe una función de tres variables tal que su gradiente va a dar 0. Ahora la pregunta es ¿quién es la función? ¿De acuerdo? Pero pues en la práctica es lo mismo que hacíamos para dos componentes, solo que ahora hay
una ecuación más. Entonces hagámoslo rápidamente. Entonces lo que estaríamos diciendo como es conservativo es que existe f pequeña tal que la derivada de f con respecto a x es ¿quién? Y cuadrado. La derivada de f con respecto a y es 2xy más e a la 3z. Y ahora aparece una tercera componente. La derivada de f con respecto a z, pues entonces es 9. Ah, no, 3, yo estoy derivando 3y e a la 3z. ¿Todos de acuerdo o no? Pues eso significa que es conservativo. Es decir, que existe una función f pequeña tal que su gradiente es f. O sea, ahí no estoy generando ningún lenguaje distinto al significado de ser conservativo. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos dos? Pues lo que hacíamos era integrar alguna de las dos. Pues aquí tenemos tres caminos. Entonces, integramos alguna de las tres. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, cualquiera de ellas, empezamos por acá. Entonces, la integral de esa función con respecto a x, ¿qué dará? Entonces, f de xyz, ¿quién es? xy al cuadrado, ¿más qué? Más una constante, más dos constantes, algo así. Porque aquí la integral es con respecto a x, pero ¿qué letras pueden haber? Y, x, y y z. Entonces podría también estar y y z aquí al lado y seguirían siendo 0. Entonces no son dos constantes, ponga la constante en una sola. Más una constante que depende de y y de z. Es decir, la función que yo estoy buscando es una función que es xy cuadrado más alguien que depende de y y de z. El problema es que no sé quién es y y z. ¿Me siguen o no? Ahora, el objetivo es determinar quién es c de y z. Dime. ¿Por qué la constante depende de y y z? De 2, porque recuerden que esta función podría depender de 3 y yo estoy integrando parcialmente con respecto a x. Entonces la integral de esto con respecto a x da pues xy cuadrado. No me importa que piense aquí en cualquier función que tenga letras y y z, cualquiera. Si yo derivo esto con respecto a x, todo esto es 0 y entonces cumple lo que estoy buscando. ¿Me siguen o no? El objetivo ahora ¿cuál es? Determinar quién es este. Pero no he utilizado estas dos ecuaciones, entonces tengo que empezar a utilizarlas. Utilicemos la segunda. Entonces, ¿quién es la derivada de f con respecto a y? Entonces yo ya sé que f es esta. Con respecto a y daría 2xy más la derivada de c con respecto a y. Y fíjense, no pongo c'. ¿Por qué no pongo c'? Porque es de dos variables. En el método en el anterior método sí ponía c', ¿sí? Y por el otro lado, por esta segunda ecuación, esto es 2xy más e a la 3z. Ahora comparen esas dos ecuaciones. Pues esta se anula con esta. Y lo que tendría es que la derivada de c con respecto a y es ¿quién? E a la 3z. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Integrar con respecto a y. Pero recuerden que c depende de y y de z. Entonces, ¿c quién sería? C que depende de y y de z. ¿Quién sería? Y e a la 3z más una constante que depende de z. Aquí le pongo otro nombre. O sea, yo primero derivo con respecto a una y después con respecto a otra. Integra con respecto a una y después deriva con respecto a la otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos me siguen o no? O sea, ¿qué tengo hasta ahora? Que la función que estoy buscando, ¿quién es? Es x y al cuadrado más
y e a la 3